amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, rompiendo maldiciones. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20 y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Gracias, Señor, por tu santa palabra, que seas tú dándonos la revelación y el entendimiento de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Busquemos Éxodo 20, versículo 1, y nos dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sexto, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén y amén. Las maldiciones, aquí como nos habla, son reales. Entiendan, hermanos, las maldiciones son reales. Lamentablemente muchas personas, incluso ministros del Evangelio, no creen en las maldiciones cuando aquí el Señor habla muy claro que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y podemos observar enfermedades, miseria o pobreza en familias y no levantan cabeza. Porque hay maldiciones que están arrastrando maldiciones en su vida. Es como unas barreras invisibles que las personas llegan hasta un punto y no pueden avanzar. Quieren avanzar, son personas que estudian, personas que son dirigentes, personas que se han esforzado por salir adelante, pero hay algo que obstaculiza esas bendiciones, no pueden llegar a otros mientras que otros prosperan, les va muy bien, un poco ¿no? de factores. Son personas completamente sanas y esa persona enferma. Maldiciones, esos son maldiciones. Y tenemos que, ¿y por qué? Por causa de la desobediencia, puede ser de nosotros o de nuestros padres. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que obedecer a Dios. Por eso hay que entender su palabra. Porque si no la entendemos, pues no la vamos a poner en práctica para nuestras vidas. Entonces, Jesús, pero es que la solución está en Cristo Jesús. Entonces, como las maldiciones entró por un hombre, por Adán, cuando él pecó, cuando tomó la decisión de pecar, cuando Dios les dijo que no comieran del árbol de la vida, un árbol y de la ciencia del bien del mal, perdón, y esta gente desobedeció y comió de ese árbol. Y entró maldición a la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3, que el Señor le dijo a Adán que por causa de él, maldita será la tierra. Entró, entonces una palabra, muerte espiritual, entró enfermedades y pobreza. Pero lo hermoso del Evangelio, las buenas nuevas, es que Cristo, por eso necesitaba morir
y resucitar, morir en una cruz para redimirnos de todas esas maldiciones. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando realmente le entregamos la vida a Él, el Señor redime completamente de toda maldición. Entonces, ¿qué es redimir? Entonces, redimir nos habla que es el pago, o mejor dicho, el Señor nos compró de lo que hicimos. Por decir algo, si tú tienes, por decir, un carro, le robaron su carro y un momento a otro lo vio que lo están vendiendo, y usted dice, no, pues ese carro es mío, y tiene que pagar un precio por ese carro para que lo devuelvan o cualquier cosa. Eso es una forma de redimir. Entonces nosotros le pertenecíamos a Dios, pero por causa del pecado ya pasamos a ser propiedad de Satanás. Y por eso Jesús tenía que redimirnos o comprarnos a precio de sangre para sacarnos de la condición en que estábamos. Eso es redimir. Entonces, cuando entendemos esa parte, nuestras vidas son cambiadas. Por eso necesitamos que el Señor nos abra nuestro entendimiento. Y se lo voy a decir más claro. Entonces, la palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud, pagar la deuda en su totalidad. Pero tenemos que ir, ¿a dónde? A la cruz. Venir a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos las bendiciones que nos corresponden a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando lo hacemos, hemos sido redimidos de toda maldición generacional. Desafortunadamente nuestros padres, de pronto en su ignorancia o porque les gustaba, iban donde los brujos, donde los hechiceros, practicaron X pecados, incestos, inmoralidades sexuales o viceversa. Entonces, pues hay maldiciones que de pronto estamos arrastrando por causa de nuestros padres. Por eso tenemos que venir a Cristo Jesús para que nos haga completamente libres de toda maldición. Repitan conmigo, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, he sido redimido de toda maldición. Repitan eso siempre. Porque es que en Cristo Jesús ya hemos sido completamente redimidos. Entonces, vayamos a Gálatas capítulo 3:13. Y nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow. Entonces aquí nos enseñan, Gálatas, que a través de la muerte de Cristo Jesús, hemos sido redimidos, comprados, rescatados de la maldición de la ley. Entonces la maldición de la ley son 3: muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Esas 3. Y ahí se desprende cualquier cantidad de enfermedades. Entonces una persona, cuando vamos al médico, lo primero que nos preguntan, dice, bueno, ¿y su papá de qué murió? Entonces, no, que mi papá pues murió de un cáncer. Ah, de cáncer. ¿Y su mamá? No, pues mi mamá de una hipertensión arterial. Dijo, ah, bueno, entonces usted está propenso a que muera de cáncer o una hipertensión arterial. Esos son maldiciones generacionales de enfermedad. Y tenemos que identificarlas.
O hay personas que de pronto en parte de su salud bien, personas bien, que uno los ve muy lúcidos, personas gozan de muy buena salud, pero su aspecto económico no es muy bueno. Eso es una maldición también. Y la persona se ha esforzado por salir adelante, pero no ha podido. Ahí puede estar arrastrando una maldición. Pero hoy vas a ser libre completamente. Para que esas bendiciones de Abraham lleguen a tu vida. Por eso tenemos que ponerle cuidado a esta predica. Tenemos que el Señor abra nuestros sentidos espirituales, nuestro entendimiento para poner en práctica esto. Entonces, ¿qué es una maldición? Entonces, una maldición es un pago, una recompensa por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultados de la iniquidad. Yo lo coloco de una, otra forma. Entonces, son las consecuencias en la vida de una persona y su descendencia por causa de su pecado. Eso es una maldición. Y como les dije, eso va a pasar de generación a generación. Entonces una persona, el papá es un alcohólico, pues los hijos normalmente también son alcohólicos, no, que el papá es tramposo, los hijos también son tramposos, y así sucesivamente. Maldiciones. Y las personas han luchado para dejar eso y no han podido. ¿Por qué? Porque es que Satanás, al pecar, entonces Satanás ahí tiene un derecho legal. Repitan conmigo. Satanás ahí tiene un derecho legal. Al tener ese derecho legal, la única forma para romper ese derecho legal es renunciando a esas maldiciones y aceptando a Jesús como Señor y Salvador personal. No hay otra forma. No hay otro santo. Solo Cristo Jesús lo puede hacer, nadie más. No que San Benito, que nadie. Solo Cristo Jesús lo hace porque Él paga un precio alto para que tú seas completamente libre. Tienes que entender eso. Si quieres una libertad plena, hay que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, como les dije, eso pasa de generación en generación. En Génesis 20, del 1 y 2, nos habla de, vayamos allá, ¿qué nos dice Génesis 20? Vamos a leer. Ya les explico un poquito sobre este pasaje. Uno y 2. De allí partió Abraham a la tierra de Negué y acampó en Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermano, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Aquí Abraham, ponen cuidado, Abraham mintió que Sara, su esposa, que era su esposa, una palabra, perdón, la redundancia. Mintió que ella no era su esposa, que era la hermana. Y Isaac, más adelante lo vemos, también mintió lo mismo, que su esposa no era su esposa, sino la hermana. Cometió la misma o el mismo pecado. Entonces podemos observar que eso pasa de generación a generación. Si tu papá es un mentiroso, pues esa es tu naturaleza también, mentiroso. Porque eso, como eso, desafortunadamente tomamos los malos hábitos de nuestros padres. Eso es como un pegante ahí. Entonces tenemos que
descartar eso de nuestras vidas. Tenemos que aprender que con Cristo Jesús el Señor ya quitó ese pegamento. El Señor ya rompió eso en nuestras vidas, ¿sí? Cuando realmente le hemos entregado la vida a Él. Si tú no lo has hecho, o has escuchado las prédicas, pero no has dado este paso de fe, porque esto es fe, pues sigues arrastrando esas maldiciones, ya sea de una o de otra forma. Entonces, una maldición es una herencia por la cual se pone en movimiento. ¿Sí? Una herencia, ya sea buenas o malas. Entonces, una maldición es una herencia, es un legado. Entonces, tenemos que mirar qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, de bendición o de maldición. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios y empezar a caminar con Él. Como leí en Éxodo 26, el Señor hace misericordia a los que le obedecen y aman su palabra. Wow, una palabra, la misericordia está en cada uno de los que le obedecemos a Él. Él nos va a perdonar, nos va a limpiar y nos va a bendecir. Va a quitar toda enfermedad de nuestro cuerpo, nos va a abrir caminos donde no los hay. Vamos a ver las bendiciones de una manera sobrenatural. Por eso tenemos que revisar que no haya ninguna maldición en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se transmite la bendición o la maldición? Vamos a Deuteronomio capítulo 30, 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Wow. Entonces el Señor dice, escoge la bendición o la maldición. Veamos el pueblo de Israel. El Señor les habló sobre, aquí nos hablaban en Deuteronomio, de las bendiciones, las maldiciones, Deuteronomio 28, lo hablan, hay que leerlo, el 1 hasta todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Y vamos a ver que ahí se desprenden las bendiciones y maldiciones. Y maldiciones es cualquier cantidad de enfermedades, cielos cerrados, trastornos mentales, plagas, un poco no de factores. Y, y vemos las bendiciones, el Señor habla tan claro. Dice, si escuchares mi voz y pusieras por obra mis preceptos, mis mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Una palabra, no tenemos que correr a buscar las bendiciones. Esas bendiciones van a venir a nuestras vidas. Eso es muy diferente. También hay personas que tienen que mirar a ver qué hacen porque no ven resultados, porque a veces unos tienen que irse del país porque realmente no ven prosperidad aquí en Colombia. Cuando el Señor nos habla, que si guardamos su palabra y la ponemos por obra, las bendiciones nos alcanzarán. No es el lugar. No. Es cuando estamos en Cristo Jesús. El Señor nos va a mostrar qué debemos hacer para salir de la situación en que estamos. El Señor nos va a dar ideas para trabajar, para montar nuestro propio negocio,
Porque es que el Señor en Deuteronomio nos habla que seremos cabeza y no cola. Y si somos cabezas, el Señor nos llama a una palabra para que seamos como empresarios. No estoy diciendo que todos vamos a ser empresarios, pero sí vamos a tener puestos excelentes, donde van a haber muy buena remuneración en nuestras vidas, donde podemos vivir holgadamente como hijos de Dios. Pero si tú andas con los zapatos rotos, pantalones rotos, ahora esa es la moda. Entonces, no, por esa parte, pero si tú realmente no tienes cómo comprarse un par de zapatos, no tiene una manera de darse un gustico, por decir algo, almorzar, un buen restaurante, pues que estás pasando por una maldición o estás arrastrando una maldición. Entonces aquí en Deuteronomio nos está hablando el Señor que debemos escoger la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Y la vida pues está en Cristo Jesús. Jesús lo dijo. Dijo, yo he venido a dar vida y vida en sobreabundancia. Entonces, cuando tenemos a Cristo Jesús, estamos escogiendo la vida para nosotros y para nuestras generaciones. Y ahí empieza una nueva vida, una palabra. Si eres padre de familia y realmente le entrega la vida a Cristo Jesús, y vamos a hacer ese rompimiento ahora, sus hijos van a ser benditos, van a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ellos. Pero son decisiones. Dios no te obliga. Dios coloca, como nos habla aquí en Deuteronomio 30:19, el Señor pone por testigo el cielo y la tierra. Una palabra no tiene un revólver, Él está diciendo, o me acepta o se muere. No, simplemente el Señor te está diciendo, escoge. Tú tomas la decisión. El Señor muestra el camino y muestra las consecuencias cuando escogemos un mal camino. Y yo escoja. Libre albedrío, voluntad propia. El Señor no te está obligando, pero te está mostrando que escoja el mejor camino para que te vaya bien a ti y a tu familia y a tus generaciones. Entonces, de acuerdo a la clase de fe que desarrollemos, esa será la herencia para nuestros hijos. Entonces, señales o indicaciones que nos hacen saber que hay una maldición. Entonces, vamos a ver unas indicaciones o señales. Primero, locura mental o emocional. Personas tienen problemas mentales, tienen que estar tomando medicamentos para su mente. Personas viven con esquizofrenia, ¿sí? Personas de doble ánimo y son personas que son depresivas y tienen que medicarlos para que salga de ese estado de depresión. Ahí puede estar arrastrando una maldición generacional de locura. Desafortunadamente en la familia de mi esposa, me cuenta mi suegro, ahorita pues está en un lugar geriátrico y cuenta que su papá, el papá de mi suegro, lo internó a una clínica de reposo porque le dio locura. Y él está más o menos, pues no tiene locura, pues tiene trastornos mentales, una palabra, se le olvida ya las cosas. Unos dicen que es Alzheimer, pero no es como Alzheimer. Es una palabra, heredó eso de su padre. Y eso pasa y no solo en familia de mi esposa, sino en muchas familias. Entonces la mamá les tocó internarla porque señora a los 50, 60 años empezó a tener trastornos mentales. Eso es una herencia de maldición. Eso lo dice en Deuteronomio 28:34
Vayamos ahí, vamos a mirar qué nos habla ahí. 28:34. Nos dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. ¡Wow! Esas son las maldiciones. La persona va a tener problemas mentales por eso. Otra maldición, enfermedades crónicas. Son la causa de muerte de varias generaciones. Enfermedades como los médicos las llaman genéticas o hereditarias como diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, asma, cáncer, artritis, ceguera, miopía, sordera, calvicies. Y eso también nos habla en Deuteronomio 28, 21 y 22. Nos dije, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añubrio, y te perseguirán hasta que perezcas. En otras tradiciones dicen que no es, Dios no es el que trae la enfermedad, sino Dios permite que lleguen esas enfermedades, pero no es Dios. Recordemos que Satanás, Jesús nos dijo que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, incluso todavía se hacen milagros que mucha gente no cree. Entonces, cuando Jesús vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Y la opresión por el diablo son enfermedades. Recordemos una mujer que estaba encorvada o tenía problemas en su columna vertebral y el Señor la sanó. Y los fariseos le dijeron, oiga, pero es sábado, ¿por qué por qué no dejó para otro día y haberla sanado? Y Jesús le dijo, si un asno te cae en un hoyo, ¿tú no lo sacas? Siendo día sábado. Esta mujer que Satanás la tenía atada por 18 años, no tenía que desatarla. Wow, una palabra, Satanás la tenía oprimida. Entonces una palabra que quiere decir que la enfermedad viene del mismo infierno. Por eso Jesús vino a redimirnos y sacarnos de ahí y romper toda enfermedad de nuestros cuerpos. Entonces tenemos que entender que la enfermedad no procede de Dios, procede del pecado, de la desobediencia del hombre hacia Dios. Ahí es donde procede la enfermedad. Otra, entonces, cuando las personas son estériles, eso también puede ser una maldición. Eso lo dice en Deuteronomio 28, 18 también. Nos habla, dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Una palabra, una mujer es estéril o el hombre es estéril. Y eso lo he visto incluso paciente que atendía, tipo millonario, tipo mucho dinero. Y él no pudo tener hijos. La esposa, una esposa joven, pero él no pudo tener hijos, estéril completamente. Y bueno, y después con el tiempo a su sobrino lo remitió para que yo lo atendiera también, dice la historia clínica, y él tampoco puede tener hijos. Y le dije, esto es una maldición, él es cristiano, esto es una maldición generacional. Hay que romper eso en el nombre de Jesús para que usted pueda gozar de sus hijos. Eso no es de Dios, eso es por causa del pecado de sus padres o de sus abuelos, y hay que romper esta maldición generacional. Entonces las personas son incapaces para concebir. Otro es desintegración de la familia. Deuteronomio 28, 19.
aquí nos habla, maldito será tu entrada y maldito en tu salir. Wow. Una palabra, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Pero como les dije, Jesús lo hizo. Simplemente es entregarle la vida a Cristo Jesús, que el Señor ya lo hizo por cada uno de nosotros. Y entrar en una obediencia total. Desintegración de la familia, divorcios, muchos conflictos. El esposo abandona a su esposa y se desaparece. O la esposa abandona a su esposo y se va con otro. Son maldiciones generacionales. Y hay que revisar eso. Si te ha pasado, hay que romper esa maldición. La pobreza o insuficiencia económica continua. Eso es otro problema, como les dije. Personas dirigentes, trabajadoras, personas responsables, pero no salen de ahí. No ven los resultados. Quieren prosperar y no pueden. Empieza a irles bien en su negocio y después otra vez una decadencia. Eso son maldiciones. Hay que romper eso. Yo quiero que hoy que entiendas que tienes que salir de ahí y que el Señor vamos a romper esas maldiciones para que tú prosperes, para que tú goces de buena salud. O que quién dijo que Dios quiere vernos enfermos, ahí afligidos en una cama, atribulados, vueltos nada por una enfermedad. No, 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 no. Eso no es de Dios. Yo predico un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que prospera, un Dios que es el todo suficiente. Yo predico ese Dios, pero no un Dios mezquino, ni un Dios que vengativo. No, no, no. Ese no es Dios. Dios nos ama y en el momento de haber aceptado a Jesús, ya las bendiciones son tuyas y mías. Ya estamos en bendición. Entonces tenemos que entender esta parte. Hay accidentes violentos o antinaturales. No que un familiar que iban en el carro y se accidentaron y se murieron. ¿Cómo así? ¿Pero qué pasó? No, iban por la vía Melgar y resulta que un camión salió, se quedó sin frenos y se mataron. Accidentes que a veces uno queda aterrado, antinaturales. Se iba bajando la escalera, se resbaló y se esnucó, se mató. Accidentes raros. Entonces tenemos que mirar eso. Problemas, secuencias de suicidios. Personas que se suicidan, jóvenes, jovencitos. Hay jóvenes de 13, 14 años que se suicidan. Son muertes prematuras. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Entonces tenemos que analizar todo eso. Hay otras que son maldiciones autoimpuestas. Uno se maldice uno mismo. Entonces tenemos que revisar. Entonces vamos a hacer una oración hoy. Esto lo vamos a seguir en el próximo tema. Nos vamos a enfocar cuáles son las causas o raíces de todas estas maldiciones generacionales. Y vamos a ver. Pero tenemos que romper. Hoy empezamos a dar esos pasos de fe. Vamos a reconocer nuestros pecados, reconocer los pecados de nuestros ancestros, ¿sí? Entregarle realmente la vida a Cristo Jesús, que el Señor va a hacer algo poderoso, porque ya nos redimió de toda maldición de la ley. Entonces quiero que repitas conmigo, digo, Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has abierto los ojos de mi entendimiento. Y hoy, Señor, me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento porque sé y reconozco que te he fallado.
Señor, perdóname y límpiame de todo pecado, de toda maldición, Señor. Y hoy acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Señor, y renuncio en el nombre tuyo a toda maldición generacional de mis ancestros, mías, en el nombre de Cristo Jesús. Y me declaro libre de toda maldición, ya sean por mis ancestros o por maldiciones autoimpuestas. Renuncio totalmente a ellas y las resisto en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que está detrás de todas estas maldiciones, ahora mismo lo he hecho fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro a todas estas personas libres ahora mismo, libres en el nombre de Jesús. Señor, toca sus vidas. Espíritu Santo, que seas tú fluyendo, Dios eterno. Que tu poder descienda sobre ellos ahora mismo, para que seas completamente libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.